Muy buenos días, amados consiervos de Dios, iglesia poderosa, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos a este maravilloso momento, poderoso momento, glorioso momento y momento de grandes y abundantes bendiciones. Le damos la honra y la gloria a Dios en este día, por darnos, pues que nos sigue dando la bendición y el privilegio de seguir perseverando y permaneciendo en la vid verdadera. Hijos hermosos, los llevo en mi corazón, los llevo en mi mente y los llevo en mis oraciones siempre. Hijos de Dios, de todos los rincones de la tierra y de este país tan maravilloso que es nuestra nación Colombia, les damos la bienvenida. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, de lo visible y lo invisible, sean principados, sean potestades. Infinitas gracias te damos, Señor, por este momento tan glorioso, por este momento de transformación y renovación, de ministración del Espíritu Santo de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Infinitas gracias te damos, Señor, porque tenemos la bendición de poder venir a tu lugar santísimo, de venir a tu iglesia en la unidad del Espíritu Santo de Dios y en el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos en este día, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos y te damos a ti toda la honra, la gloria, el poder y el honor siempre, siempre serán para ti, Señor. Gracias, podemos decirte gracias, muchísimas gracias, muchas gracias por esta verdad absoluta. Muchas gracias, Señor, por la vida. Muchísimas gracias por el cielo, la luna, por las estrellas, por el aire, nosotros que disfrutamos y respiramos diariamente, porque ahí estás tú también, compartiéndolo, Señor, con ese calor abrasador, con ese frío maravilloso que nos has dado y que nos da día tras día. Hoy venimos delante de ti, Señor, para alabarte, para bendecirte, como siervos, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo y como esos verdaderos adoradores que te adoramos en espíritu y en verdad. Hoy, amado Padre de la Gloria, hemos venido, Señor, de lo que tú nos has dado primeramente a todos nosotros, porque si estamos aquí en esta mañana, Señor, es porque tú lo has permitido, nos has guiado a través del Espíritu Santo y has hecho cada día de nosotros corazones contritos, dispuestos y corazones humillados. Padre, el Espíritu es el que nos da vida. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por darnos vida. La carne para nada aprovecha, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Necesitamos, mi Padre nuestro, que en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y conforme a la voluntad y al propósito que tú has establecido para hoy, Señor, tú nos sigas ministrando, enseñando y grabando tu palabra en las tablas de nuestro corazón, Señor, por el poder, la llenura y la unción del Espíritu Santo. Gracias, muchísimas gracias, Señor, por todos los que están ahorita en estos momentos en la unidad del Espíritu Santo. Los amo grandemente, los bendigo grandemente, Señor, y que todas las cosas, Señor, nos ayudan para bien. Si estamos pasando en estos momentos tiempos de abundancia, gloria a Dios. Si estamos pasando tiempos de aflicción, gloria a Dios. Si estamos pasando tiempos de quebrantamiento de salud, gloria a Dios. Porque si creemos que Dios está en nosotros, entonces Él está haciendo la voluntad en tu vida y en mi vida. Gracias, Señor, por este tiempo. En tus manos preciosas entregamos este poderoso momento, este momento de bendición, donde tú te seguirás revelando a la luz de tu palabra, para que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, grabando tu palabra en las tablas de nuestro corazón, para sí mismo cada día caminar en santidad, en obediencia, en fidelidad y en la guía y la administración de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Señor, por esta administración, esta enseñanza en el día de hoy. Señor, disponemos en esta mañana los corazones así como tú nos has enseñado, como tu Hijo amado se dispuso siempre a escucharte,
a obedecer y hacer siempre tu voluntad. Hoy nosotros disponemos nuestra vida, nuestros corazones, nuestra alma, espíritu y nuestro cuerpo, Señor, están dispuestos, Señor, a recibir y a ser ministrados y enseñados para que todo lo que tú nos des en esta mañana, en este día, todo lo pongamos por obra, Señor, en los días venideros, si es la voluntad y el propósito tuyo. Gracias, Señor Todopoderoso, por este propósito, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para la honra y la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Entonces, hoy titulamos la enseñanza El creyente y la adoración. Vamos basados en el texto bíblico, Mateo capítulo número 6, versículo del 1 al 18. Vamos a ver tres características importantísimas, tres bendiciones fundamentales y claves, ¿cierto?, del creyente y la adoración. Comprendiéndolo desde el texto bíblico, cuando nosotros nos referimos a Mateo 6, inmediatamente se nos viene el Padre Nuestro. Pero ahí, dentro de esos textos bíblicos, de ese texto bíblico, hay muchas enseñanzas adicionales que tú y yo tenemos que seguir aprendiendo, que seguir siendo ministrados y capacitados por el Espíritu Santo. Entonces, compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice en el versículo número 6, capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, pues ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas palabrerías, vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿cierto?, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para mostrar a los hombres que ayunas, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Bendecimos esta palabra, la ponemos, entregamos en las manos del Señor. Que sea el Espíritu Santo de Dios que nos siga ministrando, que nos siga grabando las tablas de nuestro corazón. La invitación, amados hermanos, es que papel, tenga cuadernito y lápiz, porque es que es importante, siervo del Dios Altísimo, es muy importante porque no se lo dejemos únicamente a nuestro oír, sí, porque es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero es que cuando nosotros la oímos, nosotros meditamos en ella y seguimos escudriñando, como muchos, ¿cierto? En estos momentos que han leído la Biblia no solo una vez, sino varias veces, y felicitaciones porque en ella encontramos todas las respuestas que el Señor nos ha dado y nos ha regalado. Entonces, empezamos en el versículo, entonces, Mateo 6 trata de la verdadera justicia practicada en la vida del creyente. ¿Sí? Es la justicia practicada en la vida tuya y mía, como ministros del Evangelio. Vamos a prestar mucha atención a cada enseñanza, a cada paso. Son 3 pasos fundamentales, 3 virtudes, 3 características maravillosas que tú y yo vamos a tener en estos momentos. Por eso se titula El creyente y la adoración. Hoy no nos vamos a centrar en el Padre Nuestro, hoy nos vamos a centrar en el creyente y la adoración. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que seguir meditando cada versículo, cada porción de la Escritura que nos enseña, qué labor, qué es lo para qué fui llamado, tú y yo, para qué fuimos llamados. El Señor Jesucristo coloca primero, sí, la adoración, puesto que la relación de uno con Dios determina su relación con el mundo y las demás personas. Cuando tú y yo tenemos una comunión con Dios, una relación, no una religión, no, sino una relación con Dios, eso determina su relación con el mundo y con las demás personas. Determina si tú amas al prójimo, determinas si tú aborreces las cosas del mundo, determina que tú no debes y yo debemos tener amistad con el mundo. Eso es lo que determina y nos enseña. La clave en el versículo número 1, guardaos, dice el Señor, guardaos, o sea, cuidémonos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, guardémonos de nosotros hacer nuestra propia justicia delante de los hombres. No te corresponde a ti, ni corresponde a mí, que sea el Señor que lo haga. ¿Y qué más dice? Para ser visto de ellos, porque es que a veces nosotros nos mostramos tanto, ¿para qué? Para que nos aplaudan, ¿no es cierto? Pero ese no es el propósito principal de la Escritura. El propósito principal de la palabra, ¿cierto? Es que nosotros, ¿cierto?, tengamos esa comunión primeramente con Dios para exaltar y glorificar y exaltar su nombre. Y dice en el mismo versículo, de otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mire que aquí habla muchas veces de la palabra recompensa, porque muchos no reciben la recompensa de parte de Dios, porque están haciendo su propia justicia, ¿cierto? Hacen su justicia para ser vistos, para ser aplaudidos y la palmadita en la espalda de los hombres. Pero nosotros no fuimos llamados para eso. Por eso en el mismo versículo dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre. Cuando un hombre busca ser aplaudido y ser manejado por los hombres, ¿cierto? Nuestro Padre no tiene recompensa para él. Dice, de otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y antes de que a mí los hombres, o a ti, o que los hombres nos aplaudan, amados hermanos, yo les voy a compartir algo. Yo prefiero, ¿cierto?, las bendiciones. Yo prefiero lo que dice en el versículo, la recompensa de mi Padre que está en los cielos, que no los aplausos, los premios y los halagos de los hombres. Por eso, cuando te empiezan a felicitar tanto, cuidémonos, hijos preciosos. Sencillamente determinemos lo que nosotros determine lo que tú y yo estamos haciendo para el reino de los cielos. Por eso el versículo dice, el pensamiento principal es que nuestra relación con Dios debe ser secreta. Ojo con esto. Nuestra relación, nuestra intimidad con Dios, nuestra comunión con Dios debe ser en secreta.
porque en el mismo versículo dice, nuestra recompensa está en los cielos. Pero ¿cómo viene esa recompensa? Cuando tú y yo tenemos esa relación, esa intimidad y esa comunión con Dios en el secreto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que Dios la vea y no para que la gente la aplauda. Eso es lo importante. Para ti, para mí, lo más importante es que Dios te vea a ti y Dios me vea a mí, ¿no es cierto? En ese secreto, que nos equipe en el secreto, que nos ministre en el secreto, que nos hable en el secreto. Dios no permitirá dos recompensas. Ojo, Dios no va a permitir en tu vida y en mi vida dos recompensas, amados hermanos. Una la de los hombres y otra la del cielo. No, usted y yo no podemos ir tras dos recompensas. Si nosotros como siervos de Dios hemos entendido este principio, lo que dice en el versículo 1 es que usted y yo no podemos correr tras de dos recompensas, sino tras de una recompensa. Y esa recompensa se llama el reino de los cielos y no la de los hombres. ¿Y eso cómo nos lo da? Nos lo da en el secreto el Señor. Nos regala en el secreto cuando hay esa intimidad, esa comunión permanente en el secreto que nos da el Señor. Vamos al versículo del 2 al 4, ¿no es cierto? Entonces, el primer principio del creyente y la adoración, o sea, el creyente y la adoración es dar, hermanos, dar. Dar, pero hay que saber dar. Hay que saber con qué propósito estoy dando yo. ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Para ser recompensado por los hombres o para ser recompensado por el reino de los cielos? Entonces dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Estos hombres, el hipócrita siempre va a buscar la recompensa, va a buscar siempre el aplauso y las felicitaciones de los hombres. Este hombre no piensa en la recompensa que viene del reino de los cielos. Por eso cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. Cuando tú des limosna, cuando tú des la ofrenda, no le cuente a nadie. No le cuenta a nadie, porque si tú empiezas y le cuentas lo que estás dando, o lo que tú das, lo que yo doy, mire, dice el Señor, cuando dice no hagas tocar trompeta delante de ti, o sea, no se alabe, o sea, no se vanaglorie diciendo, no, eso sabe, tú y yo sabemos que eso viene un propósito de parte de Dios, amados hermanos. Ese propósito tuyo y mío viene de parte del reino de los cielos, amados hermanos. Esa recompensa, nosotros no estamos buscando recompensas aquí en la tierra. Por eso dice, como hacen los hipócritas. ¿Qué hacen los hipócritas? Tocan, le dicen, cuando dicen tocan trompeta, es que le quieren contar a todo el mundo que ellos hacen, que él le aporta, que él da, que él dio. No. Y por eso dice en el mismo versículo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. O sea, que el que hace alarde de lo que da en la obra de Dios, el Señor lo llama hipócrita. Y tú y yo no somos hipócritas, nosotros somos siervos de Dios, que en el secreto con Dios el Señor nos regala, el Señor nos da, el Señor nos fortalece. Como dice en el versículo número 3, mas cuando tú des limosna, ¿cierto? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que no lo sepa. O sea, no lo debe saber absolutamente nada ni nadie. Si es en el caso de tu esposa, tu esposo, sí, los dos, pero nadie más lo debe saber, porque si lo sabe una tercera persona, el Señor dice, hipócrita. Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir, dice, versículo 4, para que sea tu limosna en secreto, o sea, la limosna, o sea, el dar nosotros, la ofrenda, el diezmo que tú y yo damos, nosotros no hay que hacerlo popular. No hay que hacerlo viral, no hay que decirle absolutamente a nadie. Por eso dice, para que sea tu limosna en secreto. O sea, esa limosna en secreto, esa ofrenda, ese diezmo tuyo y mío, tiene que ser en secreto, ¿cierto? Y tu Padre,
Y nuestro Padre en ese secreto, en esa comunión, intimidad, en esa relación con Dios en el secreto, y tu Padre que ve en secreto, ¿cierto? Nos recompensa. ¿De dónde? Del reino de los cielos. Es importante que tengamos esta enseñanza, es importante que tengamos este aprendizaje en el día de hoy, amados hermanos hermanos consiervos de Dios. Nosotros fuimos llamados a dar, ¿cierto? Pero no hacerlo público de lo que tú y yo estamos dando. Yo doy, yo ofrendo, no. Por eso es que es importante cuando Dios nos recompensa en público, ¿no es cierto? Nos añade una casa, nos añade una cosa, otra y otra. ¿Por qué? Porque todo se ha hecho en el secreto y sabemos que tú y yo, Dios, que tú y yo, como dice, y tu Padre que ve. ¿Dónde ve el Señor? ¿Dónde nos ve el Señor a nosotros, a ti y a mí, en el secreto? La invitación en este día es que tú y yo debemos tener más tiempo en el secreto con Dios, ¿cierto? Que no en público, amados hermanos. Porque la recompensa, y tu Padre, ¿dónde ve el Señor? ¿Dónde escucha el Señor? El Señor escucha y ve, dice la Escritura, no lo digo yo, dice, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará, ¿dónde? En público, amados hermanos. La palabra hipócrita aquí tiene su origen, nació desde el teatro griego. Describe a una persona que viste una máscara, que es una cosa, ¿no es cierto? Una cosa en el secreto y es otra cosa. Lo mismo que pasó con Nicodemo. Nicodemo era, en el Sanedrín era uno, con el Señor Jesús era otro, y me imagino que en la casa era otro. O sea, tenía tres máscaras. El término usado aquí en el Nuevo Testamento normalmente se describe una persona no regenerada, ¿cierto? Una persona hipócrita es una persona no regenerada, es una persona que se engaña a sí misma. Es eso, es eso. A los fariseos, ¿qué les encantaba? Les encantaba hacer propaganda de sus ofrendas, les encantaba decir, es que yo diezmo, es que yo tal cosa, es que no, hijos, no. Les encantaba tantas cosas decir, pero todo era en público. ¿Y Dios cómo los llama a estos hipócritas? Por eso cuidémonos de esa hipocresía. Entonces, vamos a Marcos capítulo 12, versículo número 38 y 40. 12, 38 y 40, que nos enseña la poderosa palabra de Dios, que siga transformando y renovando todas las áreas de nuestras vidas. Y le decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, hipócritas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor que condenación. ¿Qué hacían los escribas? ¿Les gustaba qué? Andar con largas ropas. ¿Qué estamos viendo en diferentes sectas y religiones? Les encanta andar por todas partes, haciéndose ver, exhibiéndose, pero ese tipo de personas tienen muy poco tiempo, muy poca relación con Dios en el secreto. Estos no tenían ninguna relación en el secreto, dice, y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Les gusta figurar, les gusta figurar. ¿Y qué más dice? Que devoran las casas de las viudas y por pretextos van a las casas a hacer largas oraciones. Estos recibirán, ¿qué? Mayor condenación. Amados hermanos, estos hipócritas que les gusta figurar. ¿Cómo le encanta a la gente de hoy decirles a los otros cuánto ha dado la iglesia? A muchos les encanta decir, sí, les gusta. Dice, sí, claro, yo no, tú y yo no, cuidado con eso. Cuidado, ¿sabe por qué? Porque el Señor dice, ya tendrás tu recompensa, hipócrita. O sea, cuidémonos de eso. Y a muchos les encanta de todo lo que dan. Si este es el motivo para sus ofrendas, si el motivo tuyo de dar una ofrenda es para figurar
o para contarle a otros, para que otros se den cuenta. Amados hermanos, yo les digo, dice, si este es el motivo para sus ofrendas, ya tienen su recompensa. Cada uno, aplausos de los hombres, la alabanza de la gente y las palmaditas en la espalda, pero no del reino de los cielos. Dios no recompensa la hipocresía. Escúchelo bien, hermano. Dios no recompensa la hipocresía, pero Dios sí castiga la hipocresía. Por eso dice en el versículo número 4, para que sea tu limón en secreto, iglesia. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te está diciendo, nunca pronuncies, nunca digas. Si tú vas a dar, dalo con gozo, dalo con paz, dalo con armonía. Es el creyente, el discípulo del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Cierto? Muestra su adoración cuanto da, ¿cierto? Sin que nadie lo sepa. Que tu izquierda no sepa lo que hace esta derecha. Es eso. Y por eso es que es importante que tú y yo sigamos nosotros perseverando en el propósito de Dios. Entonces, segundo principio. El primer principio es de dar. El segundo principio, orar. Está basado en los versículos 5 al 15. Vamos a tomar. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto que os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la característica de un hipócrita? Que le gusta lucirse. Le gusta lucirse en público, le gusta mostrarse, le gusta decir que sí hace, pero no. Ese hipócrita, ese Dios no lo recompensa. Por eso dice, ¿quién lo hace? Porque dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Tú y yo no debemos ser como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las calles, en las esquinas, ¿cierto? Para ser visto de los hombres. Hay muchos que les fascina. Yo puse. Sí, entonces no debemos caer en eso. O sea, ellos no lo dicen, sino actúan y hacen para que los vean, para que se den cuenta que sí son unos duros, ¿cierto? El Señor, ¿cómo los llama? Hipócrita. Y el Señor, ¿qué dice? Ya tienen su recompensa. La palmadita de los hombres, las felicitaciones de los hombres y los aplausos de los hombres. Pero no del reino de los cielos. Versículo 6. Mas tú cuando ores, dice en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Secreto, intimidad, comunión con Dios, en el secreto. Ora a tu Padre, ¿cierto? Que está en secreto. Entonces, número uno, más tú, cuando ores, número uno, cuando ores, entra en tu aposento, número 2, y cerrada la puerta, número 3. Ora a tu Padre que está en secreto, número 4, ¿cierto? ¿Dónde encontramos a nuestro Padre según lo que el Señor Jesucristo le enseñó a los judíos, que le enseñó y nos está dando el Espíritu Santo en este día en la iglesia? ¿Dónde les enseñó? En el secreto. Cierren todas las ventanas, las puertas, cierren todo. No tengan comunión, sino únicamente conmigo, dice el Señor. Número 5. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Ese secreto es muy importante en la vida tuya y en la vida mía, amados hermanos. Es algo poderoso en nuestro crecimiento espiritual. Por eso la grandeza de la oración es la extensión de la grandeza y la gloria de Dios en tu vida y en mi vida, amados hermanos. Eso, el orar en el secreto, es hacer grande nuestro Dios. No es hacernos grandes a nosotros, sino es hacer grande a nuestro Dios, ¿cierto? En nuestras vidas, que sea ese Dios grande y poderoso. Versículo número 7. Y orando no se iban a repeticiones como los gentiles, hermano, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis muy semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Gloria a Dios. Si nosotros conociéramos qué es verdaderamente la oración, nosotros no usaríamos tanta palabrería, tanta charlatanería, porque es que dice la gente dice, orar con Dios es hablar con Dios. No, hablar con Dios, usted y yo hablamos cualquier cosa.
pero comunicamos cosas puntuales y específicas. Por eso comunicar es la palabra adecuada cuando tú dices para con Dios, porque dice tener una comunión. O sea, esa comunión nos enseña a que nosotros vamos a tener una comunicación con el Señor. Por eso dice en el versículo número 7, orando no se iban a repeticiones como los gentiles que piensan que por sus charlatanerías, en un sinónimo, por sus palabrerías serán oídos. Entonces la oración no es simple, escúchelo bien, la oración no son simples frases recitadas. Si tú y yo meditamos un poco, ¿qué nos estaba pasando? Siempre oramos lo mismo. No hay un cambio, no hay una renovación en nuestro lenguaje de oración. O sea, se convierten en vanas, ¿qué? Palabrerías, dice. No son frases recitadas, ni nuestras palabras inconscientes repetidas como si fueran dichas de manera automática. ¿Qué es lo que está pasando? Eso no es la oración. Orar no es eso. ¿Verdad? Dijo el Señor, no tomen, o sea, el versículo 7 nos enseña que tú y yo no usemos vanas repeticiones, rezar, repetir, frases recitadas, palabras inconscientes repetidas. Eso no es oración. Eso no es oración. La oración es la comunión, ¿cierto? La oración es esa comunión con Dios. Esa comunión perfecta, esa comunicación de Él con nosotros, porque viene, ¿no es cierto?, de esa intimidad, del secreto que tú y yo tenemos para con el Señor. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, cuando ores, no dice si es que oras, sino cuando ores. Él espera que oremos. ¿Qué está esperando el Señor Jesucristo en el día de hoy de sus discípulos, de la iglesia? Que oremos, pero que oremos más en secreto y no nos hagamos populares en la televisión ni en los medios de comunicación, no, sino que oremos en secreto, y Dios sabrá dónde te lleva, pero en ese momento que Dios te respalde donde te lleve, que sea la predicación y la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? ¿Cierto? Y Él te recompensará. Él sabrá qué vas a decir, Él sabrá, el Espíritu Santo te recordará todo lo que tienes que hacer. Entonces, por eso, en el versículo número 7, seguimos. La primera cosa que caracterizaba a Pablo, escúchelo bien, hijos, después, dice la primera cosa que caracterizaba a Pablo, ¿cierto? Después de su conversión, fue sus oraciones. Mire lo que nos enseña Hechos 22, capítulo Hechos 22. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, volvemos un poquitico atrás, ¿cierto? En conocer que Dios sí sabe y conoce, nos conoce en el secreto, nos conoce. Porque Jeremías 17:10 dice, yo Jehová escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, por eso dice, escudriño la mente, escudriño y pruebo el corazón tuyo y mío, dice Jeremías 17:10, para dar a cada uno. Dios nos dará a cada uno de nosotros según nuestro camino, según el fruto de tu obra y mi obra. ¿Qué nos enseñas Hebreos 4:13? Dios conoce en el secreto todo. Dios sabe en el secreto, Dios sabe las intenciones del corazón tuyo y mío, tanto en público, en secreto. Por eso dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifestada, dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. O sea, todas las cosas creadas están manifiestas en la presencia de Dios. Por más de que tú te escondas, por más de que yo me esconda y creamos que estamos viendo cosas en internet y mirando en el WhatsApp y haciendo cosas que nosotros, hermano, Dios Dios lo sabe. Dios sabe lo que tú estás haciendo, Dios sabe lo que yo estoy haciendo. Por más de que tú nos escondamos, hermano, y dice la palabra que no se manifieste en su presencia todo lo que tú y yo estemos haciendo a escondidas del esposo, de la esposa, a escondidas de nuestros hijos, a escondidas de tus padres, todo son manifestado por Dios. Y un día, y dice, antes bien, todas las cosas están desnudas
Todas las cosas están ante los ojos de Dios. Dios lo ve todo. Y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, a quien tenemos que dar cuenta algún día. Iglesia, usted y yo tenemos que darle cuenta a Dios. No vaya a creer que porque usted las cosas le siguen saliendo bien, porque usted cree que las cosas, pero ojo, si Dios no los, en este tiempo, en esta tierra, no saca a la luz, yo le voy a compartir algo, hermanos, ¿cierto? El día que tú y yo tendremos que darle cuentas a Dios, ese día serán manifiestas y desnudas todas las cosas. Entonces, para que en el secreto nosotros vamos a aprender muchas cosas más. Entonces, ¿qué nos enseña? La oración es comunión secreta con Dios. Los que están escribiendo, la oración es comunión secreta con Dios. Aun cuando en la Biblia ciertamente se autoriza la oración. Tú encuentras la oración desde Génesis hasta Apocalipsis. No necesitas usar métodos humanos, cosas terrenales, ni métodos mundanos para hacer tú una oración. La escritura está llena. Hay más de 33,000 versículos, hay más de 33,000 bendiciones dentro de la palabra de Dios para que tú y yo nos deleitemos en la oración basados en las escrituras, en la palabra de Dios. Entonces, por eso, escúchelo bien. Sin embargo, nadie que no ora en privado debe orar en público. Una persona que no ora en el secreto con Dios, una persona que no tiene esa comunión, esa intimidad con Dios, si no quiere ser avergonzado, no ora en público. ¿Cuántos han dicho, se corta la pandemia? ¿Cuántos han dicho, sí, ahora ya es sano, reciba la sanidad, ahora no sé qué? Y han quedado en vergüenza porque ninguna sanidad, ningún reprendimiento, ni hecho fuera, nada de eso. Eso es basura. Esos son hombres rudimentos de hombres. Por eso dice, sin embargo, nadie que no ora en secreto, en privado, debe orar en público, porque así lo dice. Lo dice en el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Nosotros fuimos llamados a predicar la palabra de Dios. Sin embargo, nadie que no ora. Si tú y yo no estamos en esa privacidad, en esa intimidad, ¿cierto? Con el Señor de nuestro ser interior y en el secreto, en oración con Dios, cuidémonos. Porque muchos, miles, millones no predican la palabra de Dios. Por eso precisamente, porque no hay en el secreto, no hay una intimidad, no hay una privacidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es muy importante, amados hermanos. Y dice así, nadie que no ora en secreto o en privado debe orar en público. ¿Sabe cómo lo llama eso el Señor? Hipocresía. Porque eso es hipocresía. Porque ¿qué vas a dar de lo que tú no recibes? El Señor Jesús daba de lo que recibía. Los apóstoles daban de lo que recibía. Tú y yo vamos a dar, y vamos a dar mucho más si nos metemos más en el secreto con Dios, y vamos a dar de lo que estamos recibiendo. ¿Y quién lo hace? Lo hace el Señor. ¿Dónde? En público. Nos recompensa. Jesús destaca 3 errores comunes respecto a la oración. Número 1, orar para ser oídos. Está en el versículo 5 y 6. Es bíblico, número 1, orar para ser oídos. Y dice en el versículo 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí está hablando del secreto para con Dios y la recompensa del reino de los cielos.
¿cierto? Y aquí está hablando también de los hipócritas que aman el estar orando en público, estar haciendo show y espectáculos y se creen que se las saben todas y la recompensa ha venido, ¿cierto? Y dice, pues ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa para ellos? El aplauso de los hombres. Amén y aleluya y tal. No, es cuando Dios determine y qué vamos a decir. Porque si usted escucha, la mayoría que hablan son palabras bonitas al mundo, a la gente. La mayoría, no todos los líderes religiosos. Hablan es siempre dándole palmaditas, solo mermelada de la palabra. Pero dice orar para ser oído de otros. Número 2, el segundo error que el Señor Jesús destaca es orar meras palabras y repeticiones y reproducciones vacías. En el versículo 7 que ya lo vimos, ¿cierto? Y en el versículo 8 que dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor ya sabe, hermano. El Señor sabe, tú y yo, qué cosas nosotros necesitamos. Antes de que usted y yo le pidamos, el Señor ya sabe, porque Él es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. Gloria a Dios. Y número 3, orar con pecado en el corazón. Versículos 14 y 15. Orar con pecado en el corazón. 14 y 15, ¿qué nos enseña? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué nos quiere enseñar este versículo? Que Dios no perdona a aquel que no perdona al que lo ofendió, al que le hizo mal. Si tú no perdonas y yo no perdono, Dios no nos perdona, hermanos. Aquí es claro, dice, mas si no perdonáis a los hombres, 15, sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo es importante, hermanos? Eso forma parte de la oración, porque la falta de perdón, no hay comunión con Dios. No podemos predicar, no tenemos libertad por eso, porque no podremos ser recompensados en público por la falta de ¿qué? De perdón, porque no hemos recibido el perdón de parte de Dios. Si no perdonamos, Él dice que nuestro Padre no perdonará sus ofensas. Dios no nos perdona, amados hermanos, debido a que nosotros perdonamos a otros, sino nos perdona sobre la base de la sangre de Cristo, que dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, ¿cierto? Y nos limpiará y nos librará de todo mal, de toda maldad nos limpiará el Señor. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, amados hermanos. Gloria a Dios. Tomen nota de esta importantísima reflexión, hijitos hermosos, iglesia amada. Sin embargo, un espíritu no perdonador estorbará una vida de oración. Y muestra que la persona no tiene una comprensión de la gracia de Dios. Una persona que no ha perdonado, una persona que no sabe qué es el perdón, amados hermanos, no tiene la comprensión de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Ahora entramos a la llamada oración del Señor, versículos 9 al 13. ¿Qué dice? Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Gloria a Dios. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la oración más maravillosa
que el Señor nos dio. Pero escúchelo bien, amados hermanos, no fue dada esta oración para que tú y yo la recitemos sin sentido, sin lógica, sino ahí como por rezar. No, esto tiene una profundidad muy grande, una meditación muy grande. Más bien, esta oración es un modelo para que lo usemos para aprender a orar. Es una oración familiar, la petición de nosotros y nuestros pone el nombre de Dios, su reino y voluntad primero, antes que las necesidades terrenas de la gente. Nos previene el Señor en contra de orar egoístamente. Ahí nos está diciendo, Padre mío, Padre de mis hijos, si oro por mis hijos. No, estas son oraciones egoístas. Y el Señor aquí dice, no, esto nos previene, por eso dice Padre nuestro, nos previene en contra de orar egoístamente. Entonces el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué no es? La oración es un modelo, no es una simple ceremonia. La oración es un modelo, no es una simple ceremonia. Es notable por su brevedad, es notable por su simplicidad y es notable por su sencillez. Gloria a Dios. De las 7 peticiones, 3 están relacionadas con Dios. Están del versículo 9 al versículo 10. Y las otras 4 son las necesidades humanas, las tuyas y las mías, del versículo número 11 al versículo número 13, amados hermanos. Entonces dice, hágase tu voluntad. Vosotros, Padre nuestro. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, que estás en los cielos. ¿Dónde está el Señor? En los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y en el versículo 10 dice, hágase tu voluntad. En el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra, amados hermanos. Toda la oración, ante todo, se somete, número 1, a los propósitos de Dios. Número 2, a los planes de Dios. Y para la gloria de Dios. Toda oración se somete a los propósitos de Dios, a los planes de Dios, pero para la gloria de Dios. Dios nunca va a contestar una oración para que para que te vanaglories, para que te olvides de Él como muchos lo hacen hoy en los altares. No, Él no va a hacer eso. Dios se va a seguir glorificando, Dios va a seguir ministrándote y ministrándome a mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nosotros vemos en el versículo 11 y 13 que nos corresponde a nosotros, las 4 características que nos corresponden a nosotros como seres humanos, amados hermanos, pero todos únicamente para los que están en Cristo. Porque el Señor lo dio para el pueblo judío, pero hoy es para la iglesia, hermanos, y para aquellos que están fuera y están dispuestos y disponen su corazón, Dios también los bendecirá, amados hermanos, está dispuesto. Las primeras tienen que ser exclusivamente con Dios. Número 1, santificado sea tu nombre. Número 2, venga tu reino. Y número 3, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Todas estas 3 están centradas exclusivamente con Dios. Son exclusivas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estas aparecen en una escala descendente, pasando de su propia persona a su manifestación en su reino. Por eso dice, santificado sea tu nombre. Y desciende y dice, y después que dice, venga tu reino. Y sigue y desciende y dice, hágase tu voluntad, dice. Entonces, ¿qué no dice? Venga de su reino a la plena ¿qué? A la plena sujeción de sus súbditos. O sea, hágase su voluntad, ¿dónde? En tu vida y en mi vida. O sea, ¿la voluntad de quién? De Dios. La voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida.
Y eso proviene de lo alto, Padre nuestro. ¿Cierto? Entonces lo primero es, ¿cierto? Santificado sea tu nombre, número uno. Santificado sea tu nombre. O sea, Él desciende, venga tu reino. Y desciende, hágase tu voluntad. ¿En quién? En los súbditos. Dice, o la plena ejecución de su voluntad que en tu vida y en mi vida. Las 4 peticiones restantes, amados hermanos, tienen que ver con nosotros mismos. Damos hoy nuestro pan cotidiano. Danos hoy nuestro pan de cada día. Lo estamos viendo en el versículo 11 al 13. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? El número 1. Perdona nuestras deudas, número 2, versículo 12. Y perdona nuestras deudas. Número 3, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos perdona nuestras deudas. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Número 4. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Número 4. Pero estas últimas peticiones aparecen en una escala ascendente. Cuando el Señor dice en el versículo, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces va ascendiendo. ¿Cierto? Que líbranos de las garras del maligno, líbranos del pecado, de la inmundicia, de la concupiscencia. Líbranos, Señor, ¿para qué? Para poder alabar, glorificar más y más y exaltar su nombre, amados hermanos. Esa es la adoración que Dios quiere. Número 1, dar. Número 2, orar, amados hermanos. Gloria a Dios. Líbranos del mal. Eso es ascendente. Pasando de las necesidades corporales diarias a la liberación final del mal. O sea, cuando pasa, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, las necesidades diarias, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una necesidad diaria que tenemos que hacer, pero, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, amados hermanos. ¿Esto qué significa para ti y para mí? Dice necesidades corporales diarias a la liberación final del mal. Gloria a Dios. Esto de la enseñanza del Padre Nuestro se van a requerir 2, 3, 4 enseñanzas de este Padre Nuestro. Estamos hoy viendo el creyente y la adoración. ¿Qué representa el dar? ¿Qué representa el orar? ¿Cierto? El versículo número 12 dice, perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas. Este es el pasaje paralelo a Lucas 11:4. Mire lo que dice Lucas 11:4. Lucas 11:4. Dice, y perdona nuestros pecados. Aquí dice en Mateo deudas. Y aquí Lucas dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Gloria a Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. Usa la palabra que significa pecados Lucas, por lo que en el contexto se habla de deudas espirituales. Perdona, Señor, todas nuestras deudas espirituales. Los pecadores están en deuda con Dios. ¿Por qué, iglesia preciosa? Porque han violado la palabra, han violado los mandamientos y han violado la ley de Dios. Gloria a Dios. Mira lo que nos enseña, han violado su ley, lo que nos enseña Mateo 18, 23 al 27. Mateo 18, 23 al 27. Dice, por lo cual, 23 al 27, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, ¿cuál es la actitud que tú y yo debemos tomar en un momento determinado? Aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó, ¿qué? La deuda, amados hermanos. ¿Qué hizo? ¿Le perdonó qué? La deuda. ¿Por qué? Porque había violado las leyes. Pero el Señor sí nos perdona si nosotros perdonamos a nuestros semejantes, amados hermanos. Esta petición es el núcleo central de la oración, hermanos.
Perdonas, por eso nos enseña el versículo 12. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos han hecho mal. Señor, perdona. El Señor nos perdona cuando nosotros perdonamos, amados hermanos. Pero entonces dice, es lo que Jesús enfatiza en las palabras que siguen inmediatamente a la oración. El versículo 13 que nos enseña, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando tú y yo hemos perdonado, el Señor nos ha perdonado, dice, no nos metas, Señor, no permita que la tentación nos enrede y que caigamos en ella. Señor, líbranos del maligno, líbranos de las cosas perversas, las cosas que tú aborreces, mas líbranos del mal del pecado, Señor. ¿Sí? Entonces, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la palabra no nos metas en tentación. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, amados hermanos. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado, ¿cierto? Cuando de su propio pecado, de su propia concupiscencia, de su propia inmundicia, es atraído y seducido, hermanos. Acuérdate que el Señor castigó el pecado en esta carne, hermanos. Y la carne va a querer siempre salirse del propósito de Dios. Por eso dice en el versículo número 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia inmundicia, pecado, es atraído y coqueteado y seducido. ¿Para que qué? Para que caiga. Pero, gloria a Dios, pero Él sí puede someter, el Señor sí puede someter al hombre a ciertas pruebas, ¿sí?, que puedan exponerlo a los ataques de Satanás, como sucedió con Job y Pedro, hermanos. El Señor sí lo puede hacer. Mire lo que dice Lucas 22, 31 y 32. 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. O sea, ¿a quién lo estaba pidiendo Satanás? ¿A quién le estaba pidiendo? Al Señor Jesucristo, a Dios Hijo, para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado, pero miren lo que el Señor hace, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos lo que te aconteció. Satanás os ha pedido. ¿Qué significa? Aunque se dirija en especial a Pedro, amados hermanos, la advertencia era también para los demás discípulos. Y la advertencia es también ¿para quién? Para la iglesia. Nos está advirtiendo, amados hermanos. Zarandearlos como a trigo, dijo. La imagen resulta apropiada. Es una imagen que resulta apropiada. Sugiere que dichas pruebas, aunque sean perturbadoras, aunque sean indeseables, producen un efecto purificador y necesario en tu vida y en mi vida, amados hermanos. En tu vida y en mi vida, aunque sea necesario, que producen este tipo de pruebas cuando Dios las permite, ¿cierto? Las produce, sí, un efecto, algo poderoso, ¿cierto? Purificador, y que es necesario para nuestra vida cuando nos queremos descarriar del propósito de Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Qué más nos enseña? ¿Qué más nos está diciendo aquí? La petición refleja el deseo del creyente, que dice en el versículo número 8, en Mateo 6:8, dice: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Gloria a Dios.
¿Cuál es el deseo del creyente? De evitar por completo los peligros del pecado. Sí, la decisión tuya, la decisión mía es evitar el pecado, amados hermanos. Evitarlo completamente en nuestras vidas, el pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Dios conoce nuestras necesidades antes de que usted y yo se las contemos, iglesia. Dios conoce en qué tu vida está debilitada, tu vida qué te pasa. Dios ya lo conoce con siervos esforzados y valientes. Lo que necesitamos, amados hermanos, nosotros, ¿cierto? Es suplicarle que nos ayude cada día más, pero que estemos dispuestos nosotros a perdonar a los que nos ofenden y que estemos dispuestos nosotros a darle la espalda al pecado, porque tarde o temprano saldrá a la luz, porque todo está en evidencia ante los ojos ¿de quién? De Dios, amados hermanos. Aleluya. También el Señor promete una vía de escape. Por medio de soportar ¿qué? La tentación. Primera de Corintios 10:13. Él también. Sí, Señor, no permitas que yo caiga en las garras, pero Él tiene una vía de escape. Y dice en Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son ¿qué? Humanas. Pero fiel es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios. Aleluya. Pero así como la actitud apropiada del creyente es la que aparece en esta petición, la actitud tuya y mía, ¿cuál es? Hijos preciosos. La actitud, lo que dice en el versículo, ¿sí? Pero Dios no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Gloria a Dios. Para que podáis, ¿qué? Soportar. Si somos siervos de Dios, nosotros vamos a soportar las tentaciones. Versículo número 15. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta clase de perdón permanece, amados hermanos, y completa liberación de la culpabilidad de Dios. Esta permanece. ¿Qué nos dice Juan 5? Dice nosotros, Juan 5:24, ¿qué nos dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. El que oye mi palabra, dice el Señor, y el que cree en que me envió, el que cree en el Padre que lo envió, tiene ¿qué? Vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha perdonado todos nuestros pecados. Romanos 8:1 que nos enseña, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para todos aquellos que andan conforme al Espíritu, amados hermanos. Y tú y yo tenemos que todos los días andar conforme al Espíritu. ¿Qué nos enseña también Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En que tenemos redención por su sangre, ¿cierto? El perdón de pecados según las riquezas de qué, de su gracia. Nosotros ya fuimos perdonados, pero nosotros tenemos, a veces ofendemos y dice perdona, dice tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas si nosotros no perdonamos, amados hermanos. La Escritura también enseña que Dios castiga también a sus hijos desobedientes. Vamos a Hebreos capítulo número 12, versículos 5 al 7. Y dice en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. En el 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, porque el Señor, dice, si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué es el hijo? Al quien el padre no disciplina. Mi padre me disciplinaba, mi madre me disciplinaba,
Si somos nosotros hijos de Dios, el Señor nos va a disciplinar todos los días si es necesario. Si andamos en el Espíritu, esa disciplina sigue esa formación en nuestra vida para ser verdaderos siervos de Dios. Gloria a ti, Señor. Los creyentes deben confesar los pecados permanentemente, hermanos preciosos, para tener una limpieza diaria. Hay que ser puntual y específico con los pecados. Señor, perdóneme la tracalada de pecados. No, eso no se ora así. Específicamente, puntualmente, porque tú y yo sabemos en qué hemos pecado. Este tipo de perdón es una simple limpieza, ¿cierto?, de la deshonra que trae el pecado, hermanos. Usted sabe que el pecado trae una deshonra horrible, deshonra para nuestra vida, deshonra para nuestra familia, deshonra para nuestros hijos, deshonra para nuestro esposo, nuestra esposa. El pecado trae una deshonra terrible, hermanos. Por eso tenemos que cuidarnos, amados consiervos de Dios. ¿Qué nos enseña? Aleluya, gloria a Dios. Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Nosotros ya fuimos lavados, necesitamos es únicamente llegar y pedirle perdón a Dios, pero no seguir practicando el pecado, porque usted le pide perdón. Si alguien le pide perdón a Dios todos los días del mismo pecado, no eres hijo de Dios, porque está practicando, porque el que pega lo mismo, el que peca lo mismo todos los días, ¿cierto? ¿Cómo va Dios que lo perdone si usted se está practicando el pecado, amados hermanos? Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y lo decía, ¿por quién? Por Judas. Aleluya. Esta clase de perdón es la que Dios amenaza a retener a los cristianos que rehúsan perdonar a otros, que pueden compartir en Mateo 18, 23 al 35 en casa. ¿Qué pasó con este hombre? El Señor lo perdona, pero Él no perdona. Le perdona le perdona la deuda grandísima, y el que le dé una deuda a él pequeña se acordó y no lo perdonó. ¿Y el Señor qué? No, tampoco lo perdona. Nosotros debemos de perdonar. Por eso en el versículo número dice, mas si no perdonáis a los hombres, 6:15, Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no perdonamos, iglesia, como nos perdonó el Padre a nosotros, el Señor no nos perdonará. Gloria a Dios. Entonces, entramos a la última característica, ayunar, versículo 16 al 18. Cuando ayunen no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El verdadero ayuno, iglesia preciosa, es del corazón, no simplemente del cuerpo. El verdadero ayuno, el que Dios anhela, el que Dios desea de ti, de mí y de la iglesia, es del corazón. No simplemente abstenernos de comer, no. Lo más importante es cómo está tu corazón frente a Dios. Mira lo que nos enseña Joel 2, 12 al 13. Dice en el versículo Joel 2, 12 al 13. Por eso pues ahora dice, yo soy el que soy, dice Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. O sea que Dios, si no perdonamos y si no nos arrepentimos, nos apartamos de los malos caminos, dice que Dios se duele de qué. Es tardo para la ira, lento en misericordia, perdón, grande para la ira, lento en misericordia, ¿cierto? Y se duele del castigo. O sea, el Señor sí castiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Llegamos, o sea, ese ayuno verdadero, ese es el ayuno que nos enseña Isaías 58. Mire lo que nos dice Isaías 58:5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No, a Dios no le gusta este tipo de ayuno. Dios no quiere este tipo de ayuno.
La gente cree que, la gente piensa y cree y se imagina que el ayuno es el que, el que me agrada a mí, dice el Señor, que consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco, en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza. Esto ustedes le llaman ayuno y día agradable al Señor. El Señor no quiere ese tipo de ayunos. Él no quiere que tú te enfermes aguantando hambre, que se le dispare la tensión, el azúcar, que tenga problemas cardiovasculares, que tenga problemas físicos porque está aguantando hambre. Eso no, Dios no quiere ese tipo de sacrificios. Dios quiere, sí, Dios quiere, si tú tienes, si Dios, el Espíritu Santo te dice que se abstenga de la comida, lo haces, pero no porque los hombres te lo digan, no porque te conduzcan a decir, mire, no coman, sí coman, no. El verdadero ayuno, amados hermanos, escúchelo bien, ¿cierto? El verdadero ayuno es el ¿qué? El del corazón, de dentro de nosotros. Eso es el creyente y la adoración, ¿sí? Dar, orar y ayunar, hermanos. Para el cristiano el ayuno es preparación para la oración y otros ejercicios espirituales. Ese es el propósito del ayuno. Para la oración, otros ejercicios espirituales. Lo que estamos haciendo los martes a las 5 de la mañana. ¿Cómo es importante que nos conectemos 5 de la mañana, martes y sábados, en la oración, en el ayuno que estamos haciendo los días martes y los días sábados 5 de la mañana? Todos quedan cordialmente invitados, los que puedan conectarse. Entonces, ¿para qué es el propósito del ayuno? Es la preparación para la oración y otros ejercicios espirituales. Quiere decir dejar a un lado las cosas menores para ganar algo mayor, algo grande, algo poderoso y algo glorioso. Y esto puede incluir, ¿sí? El ayuno puede incluir alimento, sueño, inclusive, ¿cierto? Las relaciones sexuales. O sea, abstenerse de tener relaciones sexuales con su esposa por un tiempo, porque eso puede ser. Dice en Primera de Corintios, capítulo número 7, versículo número 2, 1 al 6, dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Primera de Corintios 7, 1, vamos con el 2, capítulo 2, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. O sea, eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Dice el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, a no ser por algún tiempo. ¿Estás escuchando, siervos de Dios? Varones, siervas, hijos, ¿sí? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente ¿en qué? En la oración. Y volved a juntaros en uno al otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí te has acordado cuando tú le das la espalda a tu esposa, le das la espalda a tu esposo y no tienen esas relaciones conyugales íntimas? No des lugar al diablo. No le des lugar. Si tú eres una familia cristiana y tenemos un hogar cristiano, amados hermanos, todo se hace conforme al propósito de Dios. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. El Señor dice, Pablo dice que no lo dice por vía de concesión, no que sea un mandamiento, pero que hay que tenerlo en cuenta. Como siervos de Dios, sí, amados hermanos. Seguimos con el ayuno. Aleluya. ¿Es para hoy el ayuno? Sin embargo, dice, no hay instrucción específica dada al cristiano en cuanto al ayuno. No es instrucción específica para el cristiano, para el ayuno. Pero, sin embargo, hay valor en ello. Un cristiano lo hace para el Señor sin divulgarlo a otros. Tú y yo lo hacemos para el Señor. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos preciosos, cuando tú y yo ayunemos es para que estemos únicamente en la oración y el ayuno.
no escuchando, no escudriñando y meditando la palabra, no escuchando el uno, escuchando al otro, que alabanzas, que no, el verdadero ayuno es el que dice, no, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Y cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo no puedo entender a esos hermanitos, hermanitas que dicen, no, qué pena, es que hoy estoy en ayuno, no les recibo, y está trabajando, está haciendo oficio, está haciendo cosas. Eso se llama religiosidad. Ese no es el ayuno que Dios quiere. Dice, el hecho es que cualquier sacrificio externo que haga un cristiano pierde su valor cuando se hace delante de los hombres. Exacto. Orar delante de los hombres, hipocresía, ¿cierto? Dar delante de los hombres, hipocresía, ¿cierto? Ayunar delante de los hombres para ser aplaudido por los hombres, el dar, el orar y el ayunar. El Señor, ¿qué dice? Yo desprecio eso, yo castigo eso, ¿cierto? Yo no lo premio, ellos ya tienen ya su recompensa, dice el Señor. Entonces dice que cualquier sacrificio externo que haga un cristiano pierde su valor cuando se hace delante de los hombres. Esta es una comunión. El ayuno, la oración y el dar es una comunión íntima y personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con nuestro Padre que está en el cielo, con el único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Y dice también que también son sagradas y deben ser guardadas así, que el ayuno, esa intimidad, debe ser guardado, debe ser un tesoro para nosotros. De otra manera, cuando se divulga, llegan a ser profanas, desacreditadas y comunes corrientes. Aprendamos, ellos. Cuando ayunáis, dice en el versículo 17, esto indica que el ayuno es tenido como una parte normal de la vida espiritual. O sea, es tenido, eso indica. Aunque dije que anteriormente, ¿sí? No hay una instrucción específica para el cristiano, pero es una riqueza para que lo hagamos nosotros como cristianos, porque aquí le estaba hablando, era la nación judía, hermanos, ¿cierto? Pero hoy el Espíritu Santo nos está ministrando. Es importante el ayuno. Es importante la oración, es importante el dar, hermanos. Eso significa que el creyente es un verdadero adorador. Entonces, en 1 Corintios 7:5, ¿cierto? Cuando dice, es normal de lo espiritual, el ayuno, dice, el ayuno está asociado con la tristeza. Mire, vamos un momentico a Mateo 9, 14, 15. Mateo 9, 14, 15. Y dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, ellos, el día que el Señor Jesucristo fue llevado, entró tristeza al corazón de ellos y ayunaron, ¿cierto? En esa tristeza, pero esa tristeza no era de la carne, estaban compungidos por la partida del Señor, ¿cierto? Porque ellos lo entendían de esa manera, como nosotros en estos tiempos. ¿Qué más dice? El ayuno también es un propósito para la oración. Mire lo que dice el 17:21, Mateo 17:21. El 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando el muchacho lunático, y le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudiste echarlo? Dice, por falta de fe. Dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diré este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada será imposible. Pero este género no sale sino que con oración y ayuno. El ayuno es una bendición de Dios. El ayuno nos conduce a ser bondadosos. Nos conduce a ser caritativos, porque el ayuno en el secreto, la oración en el secreto y el dar en el secreto con Dios, amados hermanos, trae bendiciones y recompensas en público del reino de los cielos. Así lo enseña la palabra. Entonces, ¿qué nos enseña Isaías 58:3? Y dice, sin embargo, dicen, ¿para qué ayunar si Dios lo ve?
El 4 dice, y el día del ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. La gente cree que ayunar es salirse para la calle y estar allí y no comer nada. Eso se llama aguantar hambre. Y ojo, tenga cuidado, porque le puede venir una gastritis terribilísima. Le puede venir una descompensación en la tensión y el azúcar. No, el ayunar es estar en la intimidad, en secreto con Dios. El 5 ya lo leímos, versículo 6 dice, pues no es el ayuno que a mí me agrada, consiste en esto, dice, pues no es el ayuno que a mí me agrada, consiste en esto. En que rompas la cadena de la injusticia y déjate los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento, recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vista al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Ese es el verdadero ayuno. El ayuno es que después de que tú salgas, Dios te dará y te recompensará en público, te dará la provisión, las añadiduras para que le des pasan al hambriento, al que no tiene techo, para que quite los yugos de opresión. Ese es el verdadero ayuno. Ellos no, ellos lo hacían era tratando de torcer el brazo a Dios, lo mismo que muchos hacen hoy con el ayuno. Es que yo voy a hacer el ayuno para ver si Dios me da una casa, por favor. No se dejen engañar de estos embaucadores que los citan en el ayuno, hacen 2 y 3 ayunos semanales. ¿Para qué? Para únicamente beneficiarse económicamente nomás, buscar únicamente su dinero, porque cada vez que ustedes van, hermanos preciosos, eso es, mejor dicho, eso es una pedidera. Iglesia, eso no lo hace un siervo de Dios. El siervo de Dios en secreto, y Dios espera que Dios lo recompense en público, sin manipular la palabra de Dios. ¿Cierto? El verdadero ayuno nos lleva a la búsqueda y la voluntad de Dios. Mire lo que dice Hechos 14:23 y terminamos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, dice. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ese es el propósito, y ya muchas más citas bíblicas con respecto al ayuno que te van a edificar a ti y me van a edificar a mí, hermanos preciosos. Démosle gracias a Dios por esta victoria, por este tiempo y por esta gran bendición. Quiera Dios siempre que hayan recibido y que hayamos sido ministrados, enseñados, fortalecidos, restaurados y transformados por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre del cielo, te damos infinitas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta gloriosa palabra en esta mañana. Gracias, Señor, para que tu palabra siga siendo, Señor, ministrada poderosamente, que cada día nosotros la pongamos por obra, que seamos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo cada día más, que permanezcamos cada día así en la vid y tú en nosotros, Señor. Te damos infinitas gracias, amado Padre de la gloria, porque tú sigues haciendo tu voluntad en tu iglesia, en cada uno de nosotros, que eso nos fortalece, que eso nos da la certeza y la seguridad que nuestro Santo Espíritu, Señor, mora y nos guía en nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, espíritu, ser interior y nuestro cuerpo físico. Te alabamos, Padre, en este día, y en tus manos preciosas entregamos esta administración, esta enseñanza, y Señor Dios Padre del cielo, que esta palabra, Señor, haya llegado hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por las señales, prodigios, milagros, sanidades, liberaciones, Señor, y por todo lo que tú has hecho en este día, por toda tu iglesia, Señor Dios Todopoderoso. Bendecimos a todos aquellos hermanos, Señor, que las van a escuchar, Señor, más tarde, Señor, bendecimos a toda la unidad del Espíritu Santo y en el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Padre nuestro, por este tiempo y por esta victoria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por el poder y la unción del Espíritu Santo, y para la gloria del Dios único y verdadero, y para la gloria del Padre, y la honra siempre serán para Él, en el nombre de Jesús.